El Fomore Valor es un evento recurrente en donde, como ahora explicaré, invirtiendo solo 2 minutos de tu tiempo te puede dar una alta gratificación, sobre todo si eres un nuevo jugador, caso en el cual te recomiendo ir en party. Primero un poco de lore para saber qué estamos haciendo. Las naves fomorianas son unas superarmas espaciales Grineer, impulsadas por colosales reactores que están protegidos por escudos impenetrables. No obstante, anteriormente en la Operación Onda, los Tenno consiguieron destruirlas. Pero ahora, el consejero Bayek está reconstruyendo la flota en secreto, bajo el manto del proyecto Tethra, en el que desarrollan una versión más letal de esas máquinas de guerra, el Fomore Valor, capaz de desintegrar naves capitales e incluso destruir los centros de comunicación y las defensas Tenno de los repetidores. Lotus ha descubierto que sus escudos pueden ser neutralizados mediante un artefacto de energía procedente de los isótopos Omega, un recurso que se encuentra alrededor de los planetas atacados. Este hallazgo permite desarrollar el disruptor Fomore, diseñado específicamente para anular el escudo del núcleo y dar una ventana de tiempo a los Tenno para infiltrarse mediante las Archwing y destruir el núcleo del reactor. El Fomore Valor no se activa de forma aleatoria, su progreso está vinculado a las invasiones Grineer contra Corpus. Cada victoria sirve de progreso en la construcción de un nuevo Fomore Valor. Cuando el círculo que hay en invasiones se halla completo, se activa la alerta táctica temporal, en la que la comunidad Tenno debe destruir esa monstruosidad antes de que desintegre el repetidor acechado para esa ocasión, aunque la última palabra en la activación la tiene DE. Para acceder a la misión hace falta haber completado la aventura del Archwing y disponer de un disruptor Fomore fabricado y equipado en la rueda de herramientas. El disruptor Fomore tiene dos funciones: proteger al Tenno de la radiación Omega emitida por el núcleo, que incapacita al Archwing al acercarse, y desactivar el escudo de energía Omega que protege el núcleo fomoriano, permitiendo que éste reciba daño por 30 segundos. El plano reutilizable del disruptor Fomore se puede adquirir en el mercado del orbitador por 5.000 créditos o esperar a que lo envíe Lotus a tu inventario nada más empezar el evento. La fabricación de una unidad del disruptor Fomore tarda 1 minuto, pide 1.250 créditos, 3.500 nanosporas, 300 de criótica y 4 isótopos Omega. Los isótopos Omega se obtienen en el planeta en donde está desplegado el Fomore Valor durante la alerta. Simplemente elimina enemigos en las misiones que no sean de Archwing, para recibirlo como drop. Mi recomendación es farmearlos en excavaciones, si puede ser en fisura del vacío, mejor que mejor. Así haces un 3x1, isótopos y criótica para fabricar el disruptor, aparte de piezas Prime de las reliquias del vacío. Si encuentras una de esas, aprovecha para farmear un extra para futuros eventos. Todo comienza con la aproximación inicial a la nave enemiga Fomore Valor. A medida que te acercas, deberás tener mucho cuidado con su cañón láser principal, que aunque requiere un tiempo de carga, si te da puede destruirte. De camino enfrentarás oleadas de tropas Grineer que patrullan alrededor del Fomore: Dargins, Drex, Ogmas y una unidad especial, los Zeppelin, que crean una red de energía que moviliza a las Archwing y no deja avanzar. Para salir debes eliminarlos. Si quieres rushear esta parte de la misión, puedes ignorar a todos los enemigos y avanzar de forma muy rápida gracias a la velocidad de las Itzal. Link arriba a derecha para más detalles sobre estas alas, y también sobre los mejores archcañones con wheels, armas de las que luego hay que hacer uso como comentaré. Esas alas te van a ser de gran utilidad puesto que a 350 metros del núcleo todas las habilidades de Archwing quedan deshabilitadas, por lo que debes confiar únicamente en la movilidad de las alas y en el daño de tu archcañón para completar la misión. Cuando te halles cerca del Fomore Valor, dirígete a la parte superior de su casco, en donde verás que hay 2 generadores de escudo a cada lado. Si hay onda nocturna, puedes utilizarla para saltar el diálogo. Hay que destruirlos para poder acceder al núcleo. Esta tarea es mucho más rápida si vas en party. El squad se puede dividir en 2 grupos para atacar los generadores de cada lado de forma simultánea. Una vez destruidos, baja hacia abajo por la parte frontal del Fomore y verás que hay 2 ranuras abiertas que dan acceso al núcleo. Este está protegido por otro escudo de energía invulnerable, que solo puede ser desactivado temporalmente mediante el uso del disruptor Fomore, que has equipado en tu rueda de herramientas. Cuando estén todos los miembros de la party dentro, se puede activar. Si vas con randoms y no quieres esperar, tienes la opción de dar 2 veces para activarlo, pues no es necesario que todo el mundo se halle dentro. Los que estén fuera, si se completa la misión con éxito, recibirán la recompensa igualmente. Dato: aunque solo un jugador active el disruptor dentro de la misión, se consume una unidad de los de cada uno de la party. Al activar el disruptor, este emitirá un pulso EMP que desactivará las defensas del núcleo durante 30 segundos, momento en el cual hay que aprovechar para infligir el máximo de daño posible con los archcañones. En la parte izquierda del HUD te aparecerá un indicador con la puntuación de la misión. Este sube conforme al daño que reciba el núcleo.
Debajo hay otro que marca los nodos destruidos. Si quieres una puntuación mayor, destruye los nodos que hay a su alrededor. Cuantos menos haya, mayor será el multiplicador de daño de puntuación final. Este empieza en un multiplicador de por 1 y llega a un máximo de por 5 con los 16 nodos destruidos, a razón de 0,25 por nodo. Lo ideal es que antes de activar el disruptor te posiciones en un ángulo que veas el máximo de nodos posibles. Si vas en partida organizada, os podéis distribuir en varios puntos alrededor del Fomoré. Después de destruirlos todos, ataca el núcleo con el archcañón como si no hubiera un mañana. Solo controla el tiempo restante en el indicador del HUD y la munición que hay en el cargador de tu archcañón. Cuando paras de disparar, este se recarga. Juega con eso para optimizar al máximo la producción de daño en esa fase. De nuevo, en party todo esto es más fácil y rápido. Por último, hay otros 30 segundos para alejarte del Fomoré Valor antes de que colapse. Para sobrevivir a la explosión debes alcanzar una distancia de 350 metros de misiones de Archwing. Para controlar el tiempo que te queda y la distancia con respecto al Fomoré, de nuevo parte izquierda del HUD. Si no lo haces a tiempo, tu Warframe será destruido, aunque la misión se considera exitosa si al menos un miembro del escuadrón lo logra, y llega luego al punto de extracción, punto verde. Otra ventaja más de ir en party. Para obtener cualquier recompensa se ha de infligir el suficiente daño al núcleo fomoriano como para llegar al menos a 1.000.000 de puntos. Por ello, como antes he explicado, es importante destruir los nodos para tener un mayor multiplicador. En el cómputo final de puntos cuenta el daño efectuado por todo el equipo, una última ventaja más de ir en party. Por solo 2 minutos de tu tiempo, al lograrlo por primera vez, se reciben 200.000 créditos y un catalizador Orokin, enviados automáticamente a tu bandeja de entrada mediante un mensaje de Lotus. Esta recompensa solo se obtiene una vez. Pero además, también puedes conseguir como premio otros ítems aleatorios, por lo que repetir la misión te permite farmear todo lo que trae este evento. Entre ello, como drop de los enemigos, hay varios mods de Archwing, Archmelee y Archcañón, como el de multidisparo, munición doble, y el posible drop de recompensas de misión lo divido en dos partes. El malo, que son los 400 de Endo con un 40% de probabilidad, y el bueno con 60% de chance y que se compone del resto de ítems que se ven en la tabla. Los mods de Archcañón y Archmelee de frío, electricidad y toxina, y las 3 partes de la Imperator Vándalo. Archcañón que por cierto recomiendo para robo ganancias, link arriba a derecha para el vídeo. Si farmeas a fondo el evento, te recuerdo que pasado un tiempo y cuando esté próxima la siguiente activación, los mods se pueden vender por 10-15 Platinum y los sets de Imperator Vándalo de 40-60 Platinos. Y con todo esto, creo que estás listo para jugar este evento cómodamente. Pero si quieres un poco de reto, te animo a dejarme captura de tu mejor marca de tiempo y o puntos en los comentarios. Por aquí Ira y hasta la próxima.